Estados Unidos amplía cierre de frontera con nuestro país hasta el 21 de agosto, pese a que el gobierno mexicano aceleró la vacunación en municipios fronterizos. Es por la variante Delta, dice el canciller Marcelo Ebrard. Se saturan 20 de 74 hospitales COVID de la zona metropolitana del Valle de México. Ayer se reportó la cifra más alta de casos y muertes en la tercera ola. El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó $32 millones para espionaje con Pegasus, revela la unidad de inteligencia financiera. En China se registran las peores inundaciones en un siglo. Hay 25 muertos y más de 100,000 personas desalojadas. La Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo de contagios por coronavirus en Tokio es inevitable. A 2 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, se rompe récord de casos. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. La frontera entre México y Estados Unidos permanecerá cerrada al menos un mes más hasta el 21 de agosto. Suman 17 meses consecutivos en el que los viajes terrestres no esenciales se encuentran bloqueados. Esto a pesar de la petición que hicieron autoridades estadounidenses y empresarios fronterizos para que se levantaran las restricciones entre ambos países y a pesar de la avanzada vacunación en municipios de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la extensión del cierre se debe a la alza en casos COVID por la variante Delta. La tercera ola de COVID en nuestro país continúa en ascenso. Ayer se registró el mayor número de muertes, con 341, aunque es menor el pico de defunciones registrado en la primera ola, donde el día de mayor muertes fue el 11 de agosto de 2020, donde hubo 926, mientras que en la segunda ola la mayor cifra se alcanzó el día 21 de enero, con 1,803 fallecimientos. Los contagios también se dispararon. Este martes, la Secretaría de Salud reportó 13,853, la mayor cantidad de casos desde el 30 de enero de 2021, cuando hubo 15,337. Los estados que registran más contagios son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. Como consecuencia de esta tercera ola, también han aumentado los casos graves que necesitan hospitalización. La ocupación hospitalaria en la Ciudad de México pasó de 18 a 26% en la última semana. De las 7,816 camas disponibles, 1,484 están ocupadas como camas generales y 569 con ventilador artificial. Ahora, de los 74 hospitales en la zona metropolitana del Valle de México, 20 ya no cuentan con disponibilidad de camas con ventilador y 16 se encuentran en la capital. México ocupa el lugar 13 en número de vacunas contra COVID administradas, de acuerdo con Bloomberg, al registrar más de 54 millones de dosis aplicadas. En el mundo se han aplicado un total de 3,674 millones de inyecciones. Encabeza la lista China, con 1,467 millones de vacunas. Le sigue India, con 415 millones, y Estados Unidos, con 338 millones de vacunas aplicadas. Y en cuanto al porcentaje de población con al menos una dosis ya aplicada, México se encuentra en el lugar número 27. En Aguascalientes arrancó la vacunación para los mayores de 18 años en 2 municipios. Mañana continuará en 2 más con AstraZeneca. Autoridades buscan vacunar a 350,000 personas. También en Cancún, Quintana Roo, inició la vacunación para los mayores de 18 años con el fármaco de AstraZeneca. Esto lo convierte en el primer estado del sur en aplicar la primera dosis a esta población. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, aseguró que la vacuna Kivax que desarrolla esta universidad ha respondido bien contra las variantes detectadas, incluida la Delta. Prevé que la próxima semana se firme un convenio con una farmacéutica para completar la última etapa del proceso. La meta, dijo, es que funcione con las variantes que aún no existen. Durante los primeros 14 meses de la pandemia, más de 1 millón de niños perdieron a sus padres o abuelos, según un estudio de The Lancet. La investigación se realizó con datos de 21 países e indica que la tasa de mortalidad en México, Brasil y Estados Unidos es de 1 por cada 1,000 niños.
Ayer le presentamos la declaración que dio el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien dijo que el reclamo de los padres por el desabasto de medicamentos es válido, pero exagerado. Familiares de niños con cáncer respondieron a estas declaraciones. En una entrevista, Omar Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, dijo que sus exigencias no son exageradas. Exagerarse, sí. Hoy en día un paciente se quede más de mes y medio sin quimioterapia, pues no sé qué esté pensando él. Hoy en día pues estos medicamentos pues han sido administrados a los pequeños, pero gracias a fundaciones y organizaciones. Sí. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que 2012 a 2018, en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tanto gobiernos estatales como dependencias federales destinaron casi 6,000 millones de pesos para el pago de espionaje con diversas empresas ligadas a Pegasus. Informó que en el sexenio de Peña Nieto se adquirió el programa por $32 millones. El grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas. Según Santiago Nieto, las empresas que realizaron contrataciones a firmas vinculadas con Pegasus son Grupo TechBull, comercializadora de soluciones integrales Mecale, Balam Seguridad Privada y la constructora del Centro y del Bajío. El presidente López Obrador informó que los contratos que se encuentren en las dependencias del gobierno relacionadas con el sistema de espionaje serán enviados a la Fiscalía General de la República. Se va a entregar esta información y contratos que se encuentran en los archivos de las secretarías del Ejecutivo Federal. Y en un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que el teléfono del excomisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Calv, fue espiado por Pegasus, por lo que se grabaron sus conversaciones con la Secretaría de Gobernación y otros funcionarios de Seguridad Nacional. La dependencia también señaló que Tomás Cerón se encuentra en proceso de extradición desde Israel por el caso Ayotzinapa. México se enfrenta ante la problemática de corrupción. Hasta ahora, relativamente pocos delitos cometidos por funcionarios de alto nivel han dado lugar a condenas en México y a los ciudadanos se nos deben resultados. Hoy platico en Latinus Diario con la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Buenas tardes, maestra Ángeles, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Vivi, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario. El índice de percepción de la corrupción 2020 a la Transparencia Internacional, México obtuvo 31 puntos, ocupando el lugar 124 de 180 países. Aquí están los datos, no mienten. ¿Cuál es la percepción que hay a nivel internacional sobre la lucha anticorrupción en nuestro país? Bueno, es una percepción pues muy disminuida en el sentido de que si bien a nivel institucional parece ser que se hacen muchos esfuerzos para combatir la corrupción, existen pocos, pues digamos, poca retribución, por lo menos en la parte de cómo es que los ciudadanos percibimos la corrupción. Y en ese punto, en la percepción de la corrupción, los ciudadanos seguimos pensando que estamos muy por encima de las mediciones que internacionalmente se hacen y también de las nacionales, Vivi. Existen mediciones del INEGI relacionadas con la percepción de la corrupción, pero también con otro elemento tal vez mucho más importante, que es la experiencia de corrupción, la victimización de corrupción, es decir, lo que tú, yo y todos y todas las ciudadanas de este país vivimos diariamente cuando nos tenemos que enfrentar a alguna autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, y que tenemos el obstáculo de la corrupción. Y ahí la percepción, la incidencia, la experiencia de corrupción es todavía más alta y cada año se va incrementando. Entonces, este es un problema muy serio que no hemos logrado ni siquiera, ya no te voy a decir revertir, no hemos logrado ni siquiera detener. La institución dará a conocer unos resultados de una investigación realizada por ustedes y que
pues suponemos, dará una guía, ¿no? Un caminito a recorrer para que las fiscalías den resultados. ¿Qué necesitan entonces las fiscalías para dar resultados? Bueno, lo que nosotros en la iniciativa de transparencia y anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC pensamos es que si a mayor autonomía en la conformación institucional de las fiscalías anticorrupción, esto repercutiría, digamos, en mejores resultados, lo que se traduciría para nosotros en la iniciativa y también para la ciudadanía, en más sentencias y en recuperación de activos, de los activos que son desviados por corrupción. Entonces, a partir de este análisis que hicimos del 1 de enero del 2020 al 30 de septiembre del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre del 2020, pudimos encontrar, pues, digamos, muchos resultados relacionados con que la autonomía de las fiscalías anticorrupción en realidad está muy poco relacionada con su eficiencia y con su eficacia como órgano. Y esto tiene un problema detrás serio, porque esto quiere decir que de entrada la tan solicitada autonomía que durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil, activistas, requerimos al gobierno para que se dejara de lado, digamos, se dejara trabajar con autonomía las fiscalías anticorrupción, y lo que queríamos era que se alejara a estas fiscalías pues de la influencia de otros órganos, principalmente del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque estos órganos son los que se encargan de investigar y de sancionar delitos de corrupción, y aquí pues están relacionados con muchos servidores públicos. Entonces, ahora, lo que queríamos... ¿se enfrentarán las mismas fiscalías a pues normas, probablemente algunos límites legales o institucionales para combatir a los corruptos, para perseguir a los corruptos? Muchos, o sea, esto que mencionas, Vivi, es muy importante. Las propias fiscalías se enfrentan a muchos problemas al interior de los propios órganos, que a pesar de que pueden tener un alto grado de autonomía, eso lo medimos en el reporte, no les dan, te lo prometo, tenemos un ejemplo, no les dan un solo peso para ejercer. Entonces, te doy toda la autonomía que quieras, ya está en la ley, ya te nombré fiscal anticorrupción, pero no hay presupuesto para ti. Entonces, hay muchas variables a considerar a la hora de decir o de asegurar que estas fiscalías no funcionan. Yo no diría eso. Yo creo que estas fiscalías tienen mucho espacio para la mejora. ¿Y la estrategia del presidente López Obrador para combatir la corrupción, frenar la impunidad en nuestro país, que ha sido una de sus banderas principales, ha funcionado desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, no. Y creo que solamente se ha utilizado, digamos, como pues un discurso recurrente, casi que diario, dentro de sus sesiones de la mañana, que empieza a nombrar recurrentemente y a mencionar la palabra corrupción, anticorrupción, y que ya no existe la corrupción, pero al otro día sí existe. Y entonces, al final del día, el devenir de las cosas sigue sobrepasando el discurso del presidente. Seguimos viendo que gente cercana a él sigue estando completamente impune respecto de las situaciones de corrupción que parecen existir. Bien. Y desde ahí estamos con servidores públicos, familia, amigos, etc. Camino largo por recorrer para lograr las fiscalías anticorrupción autónomas con resultados que deben a los ciudadanos de México, ¿no? Gracias, doctora maestra Ángeles Estrada. Nos vemos muy pronto. Un saludo. Muchas gracias, Vivi. 10 hombres de la Guardia Tradicional Yaqui están desaparecidos desde el 14 de julio, confirmó la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora. Fueron vistos por última vez en las inmediaciones de Loma Bacum, en Ciudad Obregón. Los 10 hombres de entre 27 y 65 años pertenecen a la tropa Yoemia de esta comunidad yaqui, que se declaró en la alerta máxima el 12 de julio, luego de una incursión de la Guardia Nacional sin permiso de la población, que cuenta con facultad de autogobierno. El presidente López Obrador dijo ayer que los grupos de autodefensas no son bienvenidos en su gobierno.
En respuesta, un integrante de estos grupos en Tepalcatepec, Michoacán, dijo que las autodefensas no son delincuentes, sino gente de pueblo que defiende su tierra para poder trabajar. En entrevista acusó al Ejército y a la Guardia Nacional de no hacer caso a sus denuncias. Los grupos de autodefensa se hicieron por la inseguridad que hay aquí en el estado, oiga. Ahorita aquí hay mucha gente que están desplazados ya de allá de arriba de esos lugares, varias rancherías. Y la gente aquí están, unos ya se fueron para Estados Unidos. Y el gobierno, el ejército no ha hecho nada. Y con el cártel Jalisco Nueva Generación son los que están queriendo ingresar aquí a Tepalcatepec. Y la gente, nosotros somos los que nos estamos defendiendo. Aumentan violaciones y feminicidios en el primer semestre de 2021. De enero a junio, las violaciones aumentaron 32% y los feminicidios 3.3%. El delito de robo a transporte individual tuvo un incremento de 19%, el robo a transeúntes de 10% y el robo a transporte colectivo un 5%, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para combatir la inseguridad en 50 municipios considerados de alto riesgo, la Secretaría de Seguridad dividirá al país en 5 regiones. El objetivo será atender de raíz las causas de la violencia. La región noroeste, que son 13 municipios y representan el 19.5% de los homicidios del país. En el noreste hay 3 municipios que representan el 2.1%. En el sureste, 3 municipios que representan el 2.2% y en el centro son 14 municipios que representan el 8% y finalmente en el occidente 17 municipios representan el 15.3%. Un juez federal aplazó 3 meses la audiencia en la que la Fiscalía General de la República presentará pruebas contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra en el reclusorio norte desde el 13 de abril por presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Funcionarios judiciales informaron que el juez otorgó el plazo para que la defensa y los fiscales sigan recabando datos que presentarán en la audiencia. El INE plantea multar con 40 millones de pesos y 1 año sin difusión de spots en radio y televisión al Partido Verde por la promoción que realizaron 95 influencers en la veda electoral del 6 de junio. Según el instituto, el partido gastó 20 millones de pesos en este ejercicio. Ante esto, el senador Raúl Bolaños aseguró que el dinero no salió de las arcas del Verde ecologista, por lo que dijo se abrió una investigación interna. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que el INE prevé una sanción para él. Le notificó que debe pagar una multa de 55 millones de pesos por la promoción que su esposa le hizo en sus historias de Instagram durante la campaña electoral. Siempre he respetado al INE, siempre he respetado a las instituciones, pero esto no lo voy a aceptar. Es una aberración jurídica pretender que mi esposa, Mariana Rodríguez, me cobre. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó una falla general de comunicación entre radares que afectó desde las 8 de la mañana todos los vuelos desde Estados Unidos y México. Según autoridades del aeropuerto, se debió al servicio de un proveedor de Internet de la Administración Federal de Aviación estadounidense. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, viajó a Washington para dialogar con diversas autoridades, organizaciones y empresarios sobre temas comerciales. Las reuniones comenzaron esta mañana tras reunirse con Gina Raimond, secretaria de Comercio de Estados Unidos. Entre los asuntos que Cloutier abordará en los próximos días destacan el agrario y la modernización de cadenas de suministro, así como retos y oportunidades en la implementación del TEMEC entre ambos países y Canadá. Su visita concluirá el viernes. Legisladores estadounidenses pidieron al presidente Joe Biden dialogar con el mandatario López Obrador sobre las políticas proteccionistas del gobierno en materia energética que dan un trato preferencial a las empresas Pemex y CFE. En una carta, los congresistas alertaron que estas acciones, que serían violaciones al TEMEC, han limitado de manera importante el acceso de las empresas norteamericanas a los mercados de hidrocarburos y de fuentes renovables. En China se registran las peores lluvias en un siglo. Hasta el momento, las autoridades reportan 25 muertos, mientras que cientos de habitantes tuvieron que ser reubicados por las severas inundaciones que incluso dejaron atrapadas a personas en el metro, en escuelas y en lugares de trabajo.
Autoridades sanitarias estadounidenses advirtieron que entre 2019 y 2020, a causa del COVID-19, la esperanza de vida de los latinos en el país disminuyó 3 años, de 81 a 78 años en promedio. Afectó más a los hombres al pasar de 79 a 75 años. Un juez federal en Estados Unidos resolvió una demanda a través de un acuerdo que favorecerá a más de 60,000 migrantes que solicitan beneficios migratorios por razones humanitarias. La demanda fue presentada en noviembre por un tribunal de California en contra de una política de la administración de Donald Trump. A raíz de esta medida, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos rechazó las solicitudes que no contestaban todas las respuestas del formulario, incluso cuando no correspondían al caso. Asociaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes en Estados Unidos pidieron que finalice la detención de niños en una base militar en El Paso, Texas, por los altos índices de sustancias tóxicas que hay en la zona. Una de las asociaciones informó que al menos 4,300 menores han sido detenidos en esta base. Brisbane, Australia, será la sede de los Juegos Olímpicos de 2032. Es la tercera vez que el país es anfitrión del máximo evento deportivo del mundo, luego de haber albergado los de Melbourne en 1956 y Sydney en el año 2000. Y a 2 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Tokio registró un nuevo récord de casos por COVID con 1,832, la cifra más alta en los últimos 6 meses. La capital de Japón se encuentra en su 4º estado de emergencia, que durará hasta el 22 de agosto. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el riesgo de contagios en Tokio es inevitable. El equipo de softball de México debutó con una derrota en los Juegos Olímpicos de Tokio al perder 4-0 contra Canadá. Las vencedoras conectaron 9 hits con 2 anotaciones en la primera entrada, una en la tercera y la última en la cuarta. La selección mexicana de fútbol debutará este jueves en los Juegos Olímpicos contra Francia y jugarán en el Tokyo Stadium, en Japón, a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México. Los Bucks de Milwaukee ganaron el campeonato de la NBA luego de vencer en el 6º partido a los Suns de Phoenix. El griego Giannis Antetokounmpo, que anotó 50 puntos, 14 rebotes y 5 bloqueos, se llevó el premio al jugador más valioso. Es el segundo campeonato del equipo tras ganar el primero en 1971, hace 50 años. It's over. The Bucks have done it. The long... Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.